para siya matuwa. Nakakatuwa lang kasi yung driver na sinakyan ko. So kahit nasabihin ko na 500 lang, okay lang sa kanya. O Manuel, tu corazón bueno, no? Eso todo cosas, no? Yo mandar para ti. Ah, ¿Cuántas cosas? si todo cosas esto para usted. Gracias, gracias. No me lo esperaba. Has parado el coche y ahora me compras cosas. Suerte. Colombiano. Ajá. No me lo esperaba, en serio. ¿En serio? Hace que ibas a comprar cosas para ti y ahora dices que son mías. Sí, eso me retí. No me lo esperaba, en serio. ¿En serio? Gracias, muchísimas gracias. Ayan po mga amigo, mainit pa po rito sa Equatorial Guinea. Ayan, oh, kita nyo, wala pang ano. Ito yung tindahan ni Elvis, oh. Diyan, wala pa, maaga pa kasi. So mamaya pa ako pupunta sa kanila. Pero gusto kong bisitahin yung bahay ni Manuel. Tingnan natin yung sitwasyon. Kung okay ba. Sabi niya, iniimbitahan niya ako. Sabi niya, punta ka sa aming bahay. Sabi ko, okay lang mag-video. Sabi niya, walang problema. So, tingnan po natin ang sitwasyon nila. At ano ang buhay meron po sila. So, excited po ako sa mga ganitong content. At mukhang napakabuti nitong si Manuel eh. Pero Manuel, la verdad, tu cara no como Guiñano, no? Es lo que la gente dice. Oo, sabi ng mga tao, hindi naman doon. Marami doon siya sabi na hindi raw, parang hindi siya Guiñano. Eh Manuel, ¿cuántos años tú trabajar esto taxi? Bueno, llevo ya creo que 7. 7 años. Pero antes, ¿qué tu trabajo? Bueno, aprendí la administración ya que los certificados nos lo dieron. Ah, trabajador de gobierno antes. No. ¿Dónde? No, todavía no he trabajado. Antes, ¿qué tu trabajo? Bueno, nada, no he trabajado. Ah, no, en un es solo esto, coche. solamente coche, no he trabajado en un sitio. Ah, akala ko sa pamahalaan siya nagkatrabaho. Sabi niya ay eto lang daw ang kanyang trabaho mula dati pa. Ang mag-taxi. Eso 6, kilometro 6. Kilómetro 6. Oh, ito pala ang kilometro 6. Esto 6. 6. Aquí 5. 6 también. Ah, 6 din. Sí. Ah, ito pala yung kilometro. Está ahí atrás. Kilometro 6 pala ito. Ya está 6. Ah. Pero alam nyo po, ayan, maganda hindi na rin siya umuupa ng bahay. Kasi kung umuupa pa siya ng bahay, kagaya ni Lolo Jose, napakahirap. Oo. Kaso parang parehas lang siguro. Parehas lang. Kasi si Lolo Jose naman dati ay wala siyang pamilya, sarili lang niya binubuhay niya. Eh siya naman, hindi nga siya umuupa ng bahay. Pero siya naman ay maraming umaasa sa kanya. May asawa at mga anak. So ayan, dito raw sila nakatira. Donde? Ah, dito siya nakatira. Aki? O, dito raw po nakatira si Manuel. To bebe? Aha. Dito. Oh, naku, hinabol ako ng bata. Hindi naman niya ako kilala. Oh, di ako kilala pero niyakap ako. Oh, babait ng bata dito ha. Oh. Oh. Hindi naman ako kilala. Bait ha. Talagang ganun sila, oh. Buenas tardes. Esto tu bebé? El primero. Ah, esto tu bebé. ¿Cómo se llama? ¿Ha? Martín. Martín. ¿Tu caramelo? Martín. El segundo. Segundo. Nombre? Se llama Asad. Asad. ¡Ay, abuela! Buenas tardes. ¿Tu madre? ¿Tu mamá? Esto. Abuela. Abuela. Nombre. Sofía. ¿Cuántos años, abuela? Sofía, ¿no es que? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? 75. 75. ¿Dónde tu abuelo? Abuelo está en el interior. Ah, vivo. Buhay pang kanyang asawa. Ya iba a bañar. Tu mujer, ¿dónde está? Está en el río. Ah, bañar. Está en Rio. Bañar en Rio. Naliligo daw sa sa ilog ang kanyang asawa. Tapos si Lola ay buhay pa ang kanyang asawa, nasa interior daw.
Manuel, nandito casa? Bueno, aquí duermo. Ah, dito raw siya nakatira. Tu duerme aquí. Aha. Después, kusina. Ahí está la cocina. Ah, nakatagayin kusina talaga nila nakahiwalay. Aquí tu kusina. Ah, esta tu kusina. Ah, buenas tardes. Oh, grande kusina. Tu mamá. Oh. Buenas tardes. Mi hermanito. Hola, buenas tardes. Mucho familia, ¿no? Ang gaganda. Numerosa. Grande cocina. Yo tengo amigo hoy. Esto, Manuel. Sí, su corazón bueno. Porque yo quiero ir a la ciudad. Después yo me pedido, por favor, yo tengo 500. Puede ir a la ciudad. Él no pensar. Él ha dicho, vamos, no hay problema. Está corazón bien. Por eso yo comprar algo para él. Para todos. Hay comida para los niños. No? Siyempre, kahit minimum yon, yung request ko, yun yung importante. Hindi niya tinanggihan. Mama, ¿cómo se llama? Martina, Martina. ¿Cuántos años tienes, mamá? 52. 52. Ella, nombre, Sofía. 75 años. Ajá. Esto lugares para toda tu familia, ¿no? Grande, ¿no? Ajá. Esto, casa, Los servicios, el baño. baño, mga baño ito. Esto, pwede dormir. Habitasyon, mga kwarto siya. Mga tabla. Nakakatuwa, di ba? Parang nagawin na ako dito sa lugar na ito. Ay, hindi. Kila Lola, ano pala yon? Kila Lola Scholastica. Oh, Lola! Canta! 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 Ito cantar, tú sabe. Ano Lola Sofía? ¿Tú sabe cantar? Sí, ¿tú sabe cantar? ¿O qué canción tú sabe? Aba, galing ka. Galing ka. Oh, con bailar, no? Oh. Oh. Amen. Oh. Tu abuela, no? Ese hermano. Hermanito. Yo dar abuela. Oh, comprar algo para usted. Lagyan niya sa ano no? Lola Sofía. Oh. Sofía Mitogo. Ano kayo ni Mami Juana to? Tu sabe Juanita Mitogo? Juanita Mitogo. Juanita Mitogo. Sí, yo tengo mimosa nombre. Juanita Mitogo Oyana. Ito na sabi. Kasi ang apelido ni Mami Juana, Mitogo. Mitogo din ang apelido nito. Posible, no sé, pero Mitogo, Mimosa. Mitogo, apelido. Baka malayo ka mag-anak nila. Kasi sabi ko si Mami Juana, kung kalala niya sila, Juanita Mitogo. Yun naman. Manuel, esto día yo pagar de alquilar de coche. No, esto 15,000, tiene más poco dinero, compra que tú quieres, ¿no? Esto para hoy, para tú descansar, ¿no? No me lo esperaba, en serio. ¿Ala? Que no me lo esperaba. ¿Tú no esperaba? No, es que con lo duro que me iba hoy, solamente tenía 4,000. No ganar mucho. No he visto mucho hoy. Ajá. Está tan mal, pero Esto día mal de trabajar. el día mal es como un día duro. Ajá, sí, sí. Ang sabi niya ay 4,400 pa lang daw ang kita niya ngayong maghapon. Pero ayan, sabi niya mapalad siya dahil hindi niya ini-expect na mabibigyan natin siya ng tulong. So ako rin masaya, napasaya ako ni Lola
Lola Sophia. Ah. Abir. Choka. Abir. Nakakatuwa si Lola. Pero tú no tomarás medicina. Tú fuerte. Y tú, Mama Martina, tú tomar medicina hoy? Todo fuerte, ¿no? Guiñano fuerte. Vale, compra algo para usted. Gracias. Sí. Porque él, bueno. Eso no me lo esperaba, en serio. Por lo mal que me iba hoy. En serio, pero ¿qué por decir? Gracias. Gracias a Diyos. Gracias a Diyos. Ayun, lagi siya, para yung pasasalamat niya. Kasi hindi raw niya na-expect na mabibigyan natin siya ng tulong. Pero soy instrumento de Dios para ayudarlo sa Guineanos. Sí. Pero mi corazón quiero ayudar a mucha gente aquí. Pero tu niño, yo saber su corazón bueno. Porque cuando una persona tiene pedido, después tú aceptar, es tu bueno corazón. Porque no todos tienen corazón bien para ayudar a los gentes, los demás. Pero tu niño tiene corazón para ayudar. No solo guineanos, pero soy blanco, pero él ayudar. Por eso, yo saber su corazón bueno, no? Yun, ang sabi ko po sa kanya ay napakabuti ng kanyang anak kasi yung aking request ay ganyang pinagbigyan. Tapos ang sabi ko ay mabuti ang kanyang anak dahil hindi lang siya sa Guineano tumutulong, kung hindi sa kagaya ko rin na blanco. Kaya sabi ko ay deserve niya na matulungan. Oh, ¿qué canción más tú sabes? Canción. Cantar de iglesia. Oh, ¿qué? Oh, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. ¡Ale! Nakakatuwa si Lola Sophie. Muy contento, en serio. No me lo esperaba, en serio. Muchísimas gracias por el trato, por ayudarme. Porque eso, las cosas que me has comprado serán días que no voy a comprar comida ni comprar arroz. Ay, día no comprar arroz y comida. Sí. De nada. Sabi niya, meron daw pagkakataon na hindi nakakabili sila ng arroz, pagkain. Kaya sabi niya maraming salamat. Yun ang naano ko sa kanya na sa araw na to, yung pasasalamat yung aking narinig na napakaganda, na hindi rin niya inaasahan. Puro siya sabi niya hindi niya inaasahan yung pangyayaring ito na magbibigyan siya ng rice and then mababayaran niya yung ilan ng kanyang bahay ng kanyang sasakyan sa ngayong araw. Salamat po mga amigo at God bless po. Share niyo po ang ating video sa Facebook o PNL Equatorial Guinea. Alam ko po na darating yung pagkakataon na magkikita ulit kami ni Manuel at yung mga tao na nabigyan natin ng blessing dito. But sa Diyos po lahat ng papuri, lahat ng ginagawa natin dito. To God be all the glory. Hoy podré descansar. Gracias, Señor. Porque ahora estoy contento por las cosas, en serio.